Me gustaría en esta mañana dejar una frase con vosotros, que ojalá que quede en vuestras mentes no solo hoy, sino algún día más. Y la frase es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Y con esta frase vamos a resumir lo que es la disertación esta mañana. En esta mañana nos toca estudiar el pasaje de Hechos capítulo 9, la última parte de este capítulo 9. Como sabéis, estábamos enfocados en el apóstol Pablo, su conversión y sus primeros movimientos. Aquí el Espíritu nos lleva otra vez al apóstol Pedro. Esta última parte del capítulo 9 es como la preparación o lo que va a ocurrir en el capítulo 10, que va a ser muy importante, después lo vamos a explicar. Aquí vamos a ver dos historias milagrosas, dos milagros, dos señales clarísimas en las cuales Dios intervino con toda claridad. Señales en las que nadie podía decir, no, bueno, está claro que esto Dios no intervino. Bueno, sí que podrían dudar que interviniera Dios, pero no podían decir que Pedro no hubiera intervenido en estas sanaciones, una sanación y una resurrección. Vamos a leer el texto primero. Vamos a Hechos capítulo 9, verso 32 hasta el final, hasta el 43. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, y que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, en nuestro idioma sería Gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue a ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Bueno, aquí vemos 2 milagros hechos de forma clara. Hay otros milagros que se pueden discutir, ¿verdad? Bueno, esto no es un milagro, esto es la ciencia, esto es la medicina, pero estos son milagros hechos de forma clara, indiscutibles. Por un lado tenemos a Eneas. No sabemos si era creyente, probablemente. El texto dice que fue visitando los santos que estaban allí y allí había uno llamado Eneas. No necesariamente tenemos que incluirlo dentro de los creyentes, pero probablemente sí. Sabemos que llevaba 8 años paralítico, es decir, que no podía caminar. En aquel entonces, lo sabemos perfectamente, el ser paralítico implicaba o significaba la más absoluta marginación. Implicaba la mendicidad, implicaba la exclusión de muchos aspectos de la sociedad. No es como hoy en día, ¿verdad?, que gracias a Dios, y la semana pasada, el estudio que tuvo nuestro hermano hablaba de esto precisamente, ¿verdad? Hay ayudas para los discapacitados. Bueno, y aquí vemos una sanación directa. No hay casi palabra por medio. Eneas, Jesucristo te sana. No deja lugar a dudas. En segundo lugar, el segundo milagro que sorprende es en este caso se dice de discípula, es decir, una creyente llamada Tabita. Se nos dice el texto que abundaba en buenas obras. Obviamente tenía su área de servicio, colectivos. Obviamente las viudas, que eran las que le acompañaban al cuerpo allí en el momento de su muerte y lloraban desconsoladamente. Y obviamente los pobres, ¿verdad? Dice el texto que hacía limosna también.
da la impresión de que viendo este texto era una mujer de la cual no podían prescindir, ¿verdad? Una muerte por sorpresa. Dice que enfermó, no era una muerte posiblemente muy natural de mayor, posiblemente, no lo sabemos. Una mujer joven. Las viudas allí llorando. Bueno, decir que en aquel entonces también las viudas era un colectivo también en un sentido marginal. Muchas de ellas se veían obligadas a la mendicidad. Como sabéis, en aquel entonces no había ni pensión de viudedad ni ayudas que podemos encontrar hoy en día. Entonces las viudas tenían que atender a la propia familia y si no la Iglesia. Por eso el apóstol Pablo en otra cierta ocasión tiene que decir que tiene viudas que las atienda, ¿verdad? Obviamente la sociedad era distinta, pero ser viuda en muchos casos implicaba y suponía la mendicidad. Era así de triste la sociedad de aquel entonces. En este sentido también tenemos que dar gracias hoy en día. Pero sí me gustaría hacer una primera reflexión acerca de Tabita. El hueco enorme que dejó esta mujer. Estaban desconsolados y dejó tanto hueco que inmediatamente fueron a llamar a Pedro. No sabemos exactamente si tienen la esperanza que fuera a resucitarla, si fuera para que fuera a orar o a interceder en aquella situación. No sabemos exactamente, pero lo cierto es que fueron a llamar a Pedro de forma apresurada. Pero había dejado un hueco muy grande porque estaba sirviendo a los demás. Y cuando estaba leyendo esto yo me preguntaba, y me hacía la pregunta a mí mismo, y esta pregunta me gustaría que te la hicieras tú también. Si murieras hoy, sé que es un poco, pensar así es un poco, no sé, no es muy bonito, ¿no? Pero si murieras hoy, ¿qué hueco dejarías? ¿Cuánto te echarían de menos tu entorno? Y no estoy hablando solo de la familia, que por supuesto, todos tenemos familia, sea más grande o más pequeña. Pero en tu área de servicio, ¿realmente sería un problema el que te murieras hoy, dejaras de servir? Tabita fue un problema. Esta mujer que hacía tantas obras, que hacía, sobre todo en cuanto a costura, ¿verdad? Batas, túnicas y cosas especialmente para las viudas. Se murió, allí dejó un hueco enorme. Pero vamos a trasladarlo a nosotros. En tu servicio a Dios, ¿qué pasa si te mueres hoy? ¿Te vamos a echar de menos? ¿Te vamos a echar de menos en la iglesia? Esta es una pregunta que me hago a mí mismo. Y me doy cuenta que a veces pues, hay muchas áreas que a lo mejor, bueno, no sé qué pensar. Os quiero llevar a este pensamiento y que vosotros también reflexionéis sobre esto. Lo cierto es que Pedro la presenta resucitada. Imaginaos la escena. Nos es difícil, ¿verdad? Estamos en un mundo de tanto razonamiento que nos es difícil, ¿verdad? Imaginar esta escena. Allí la presenta viva. Y seguramente hacía bastantes horas que había muerto. Tienen que ir desde Lida, que estaba relativamente cerca, pero las distancias en aquel entonces eran más grandes. Allí la presenta resucitada. ¿Qué puede haber una señal más grande? ¿Puede haber algo más poderoso para convencernos realmente de que Dios está obrando? Bueno, la verdad es que no hay muchos casos. En el libro de los Hechos, aunque hay quien lo discute, aparece solo otro caso, el caso de Eutico, aunque hay quien dice que no murió, sino que se desvaneció, y bueno, el texto dice, bueno, no vamos a entrar en esa discusión, yo creo que sí, por lo que dice el texto. Eutico cuando cayó se quedó dormido porque el apóstol Pablo disertaba largamente, como sabéis, se quedó dormido, cayó desde una ventana y murió, lo que dice el texto, aunque bueno, podía en la interpretación caber a lo mejor alguna duda, ¿no? Que no fuese muerte sino un desvanecimiento, pero no vamos a entrar en eso. Pero ahora algo excepcional y los habitantes de Jope estaban viendo algo sin duda excepcional porque era muy conocida, había dejado un hueco muy grande y estaba en el entorno un poco de alboroto, ¿no? Podemos imaginar todo esto. Bueno, las dos curaciones se producen de forma clara en el nombre de Jesús. Y en el caso de Eneas no hay lugar a dudas, ¿verdad? Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Es decir, el apóstol Pedro como la mano, el brazo de Dios sanando a esa persona. El apóstol Pedro como medio que Dios utiliza para la sanación. Está claro, ¿verdad? Y la Escritura y el texto lo dice muy clarito para que sepamos que es Dios que lo está haciendo a través de Pedro.
no hay ningún poder en Pedro, sino que Pedro es ese mensajero del poder de Dios. Sin embargo, vemos otra forma, allí en el verso 40, la forma en que sana, en que resucita, mejor dicho, a Tabita. Dice allí que sacó a todos fuera, se puso de rodillas y oró. Y el texto nos quiere llevar también con claridad a ver que es Dios quien resucita a Tabita, porque Pedro tuvo que ponerse de rodillas y orar, es decir, pedir que Dios no curara, sino resucitara a esta mujer, a Tabita. Se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Bueno, estos dos hechos milagrosos sirven como potentes señales en su entorno, en los pueblos, de forma que la reacción del entorno es la siguiente. ¿Qué ocurre con el entorno de Eneas? Dice el texto, verso 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, también muy próximo a Lida, los cuales se convirtieron al Señor, es lo que dice el texto. Es decir, parece que el impacto de esta curación, en este caso, fue tremendo, ¿verdad? Fijaros el impacto que produce la resurrección de Tabita. Dice el verso 42, y fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Es curioso, ¿verdad? Arriba parece que causó más impacto la curación de Eneas que la resurrección de Tabita. Dice, muchos creyeron en el Señor. Qué envidia, ¿verdad? ¿No tenéis envidia? En un sentido, el haber podido estar allí y que de esta forma, pues nuestra fe, mi fe tuviera más convicción. Ver a Pedro cómo sanaba a este paralítico, ver cómo se levantaba. ¿Por qué no vemos hoy este tipo de milagros? Digo este tipo de milagros porque es evidente y es obvio que Dios sigue haciendo milagros. Y sigue haciendo milagros poderosísimos, iguales o más grandes que estos. Pero no utiliza tanto este vehículo, esta forma. No los hace de forma tan directa. Hay casos de milagros que hace poco vimos una película, ¿verdad? Basaron en una historia real. Esta niña que cuando los médicos la daban por desahuciada totalmente, pues una caída de un árbol, recordáis, ¿verdad? Que se sanó misteriosamente. El médico no tenía explicación. Obviamente la familia y ella misma daba por hecho que Dios había intervenido. Pero bueno, puede ser discutible. Aquí vemos dos milagros que no hay posible discusión. Pedro actuando como brazo de Dios y sanando inmediatamente. ¿No os gustaría haber cruzado el Mar Rojo y ver una muralla de agua a vuestra izquierda y a vuestra derecha? Imaginaos. Podéis imaginarlo, y cruzando el Mar Rojo y mirar atrás la columna de fuego. Qué sensación, ¿eh? Qué señales. Imaginaos ver todas las plagas de Egipto, ver cómo Dios estaba actuando a través de Moisés. ¿Lo habéis pensado? Dije, ¿y si yo estuviera allí? Mi fe sería tremenda, ¿verdad? Yo tenía una fe inquebrantable si yo estuviera allí. Y ver cómo Jesús multiplicaba los panes. Imaginaos allí, bendiciendo los panes, ver cómo se multiplicaban, ver cómo comían cerca de 15.000 personas. O os imagináis haber vivido en Betania y, bueno, tener un amigo llamado Lázaro. Tú mismo fuiste y ayudaste a ponerlo allí en aquel sepulcro. 4 días, casi descompuesto el cadáver. Viene Jesús, Lázaro, sal fuera, y verlo salir. ¿Os imagináis? Entonces, yo creo que tendré una fe inquebrantable, una fe firme. ¿Sabéis qué pasó con el pueblo que vio más señales de toda la historia? ¿Sabéis qué pasó con él? Pereció por incredulidad. Es curioso, ¿verdad? El Señor le dice allí a Moisés, en Números 14:11, dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aquel pueblo, curiosamente, pereció por incredulidad. Me llama muchísimo la atención, y es algo que me cuesta entender. Los hermanos de Jesús, después de haber visto cómo hacían señales, su propio hermano,
le dicen lo siguiente, Juan 7:3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también vean tus discípulos, también tus discípulos vean las obras que haces. El 7:4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Eso lo decían los hermanos de Jesús, el Señor de la gloria. ¿Y qué dice el texto a continuación? Porque ni aun sus hermanos creían en Él. Ni aun sus hermanos creían en Él. Dice, ¿cómo es posible? Yo me pienso, convivir y ver al Señor de la gloria, Jesús mismo, haciendo las maravillas que hacía y no creer en Él. ¿Cómo es posible? Jesús mismo sanando y dando alimentación a aquellos miles de personas. Les dice después de predicarles y hablarles, les dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y un poco más adelante, después de Jesús explicar unas cosas y decir que yo soy el pan del cielo, y el que no come mi pan y no bebe mi carne y no bebe mi sangre, etcétera, etcétera, algo que había confundido a algunas personas, dice que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban con Él. ¿Cómo es posible? Recibiendo el pan, siguiendo al Maestro, viendo las maravillas que hace, pero muchos le dejaron y no andaban con Él. Y un último texto para hablar de esto, que me llama también mucho la atención. Jesús en su propia tierra, conocido por todos, el hijo del carpintero, hijo de María y José, y todos lo conocían. Y él estaba en su tierra predicando el Evangelio, que era su trabajo, como sabéis. Dice en Mateo 13:58, dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y yo me pregunto, vamos a ver, Jesús, si en tu tierra no creen, ¿por qué no haces más señales? Haz más señales para que crean. Cura a más personas allí, que puedan ver tu gloria. Manifiéstate de forma clara. Ese sería lo que dijeron los hermanos y lo que diría yo. Jesús, haz más señales para que puedan creer. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Claro, es que entonces las señales por sí solas no tienen ningún efecto. Hace falta algo más. ¿Recordáis la frase que os dije al principio que me gustaría que recordaseis? Es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Porque incluso para las señales hace falta tener fe. Para creer en las señales hace falta poner la fe. Y es más, a veces el árbol no nos deja ver el bosque, lo que solemos decir muchas veces. Y en el mismo texto, al final del texto de Hechos 9 que hemos leído, el verso 42, dice que fue notorio en toda Jope y que pasó, muchos creyeron en el Señor, es decir, muchos pusieron su confianza en el Señor, porque es cuestión de fe. Haya o no haya señales. Sí que la señal a veces es una chispa, pero ahora veremos y explicaremos por qué las señales y para qué las señales. Es cuestión de fe. La verdad es que yo cuando tenía 15 años vi una señal. Yo vi una señal. En aquel momento para mí fue una señal. Y ahora años más tarde, bueno, a veces resoplo cuando lo pienso, pero os lo voy a contar, esa señal que vi yo. Yo me convertí con 15 años y cuando uno se convierte y tiene un fuego tremendo, a los pocos meses, después de aquel campamento de verano, donde, bueno, casi nos convertíamos todos los años, eso también hay que decirlo, pero esa conversión sí, había cambios en mi vida. Pero varios meses después teníamos una especie de trastero en otro piso, con una ventanita, un trastero pequeño, y allí teníamos palomas. Y solíamos estar allí cuidando las palomas, íbamos bastante a menudo. Y bueno, yo una etapa que estaba bastante allí y ya me estaba empezando a despistar un poco de las cosas de Dios. Y hubo un día, una tarde como la de hoy, de verano, muy calurosa.
que estaba yo allí atendiendo a las palomas y de repente las baldosas del suelo empezaron a saltar, pero 1 metro de altura, solas. Aquello parecía un derrumbe. Esto es así, porque luego viví yo en directo, es decir, no... Y empezaron a saltar, bla, bla, un ruido escandaloso. Y dije yo, aquí están echando abajo algo, aquí hay un derrumbe o aquí algo pasa. Pero no, simplemente las baldosas saltaban solas. Y tranquilamente unas 15 o 20 baldosas por el aire, bla, bla, empezaron a... Y yo me quedé anonadado. Y yo para mí en aquel momento, lo primero que pensé, dije, Dios me está queriendo decir algo. Y para mí fue una señal, en el sentido de que dije, pues sí, pues posiblemente estoy apartando un poco la vista de Dios y estoy prestando atención a otras cosas. En aquel momento era, bueno, con 15 años ya imagináis, ¿no? Pues hay cosas que uno tiene en la cabeza, y en aquel momento había muchas cosas en la cabeza. Y yo lo consideré una señal, realmente. Lo cierto es que varias semanas después ya empecé a dudar un poco. Dije yo, bueno, el calor, sabemos que el calor dilata las baldosas y bueno, esto se produce por eso. Y ya no estaba tan convencido. Lo que para mí fue una señal tan grande que lo conté en la iglesia en aquel momento. Muy mal contado y la gente no me entendió mucho, pero para mí fue una señal. Pero es curioso, 2 o 3 semanas más tarde dije, bueno, esto a lo mejor fue el calor también, ¿no? Es decir, ¿os dais cuenta cómo somos? Que para creer en las señales también hace falta fe. Un texto más en esta línea, y yo sé que hoy estamos usando bastantes textos, pero sí que me gustaría aclarar, o intentar aclarar un poco esto, ¿no? En Mateo 16, los 4 primeros versículos, es interesante lo que dice Jesús, porque allí precisamente lo confrontan con este tema de las señales. Por eso creo que es importante que lo leamos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, Mateo 16:1, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Como sabéis, la señal del profeta Jonás se refiere a su muerte y a su resurrección. Y esa es la señal más grande. Y para nosotros también es la señal más grande que tenemos que comunicar a los demás. Y la mejor de las señales. Pero fijaos bien, ¿qué les está diciendo aquí Jesús? Le está diciendo que no necesitan ver más señales para creer. Le está diciendo que están rodeados de señales, incluso para conocer el tiempo, y esas las conocen perfectamente. Pero dice las otras señales, dice que no, tal vez porque no quieren conocerlas. Él solo les iba a dejar su señal más importante, que es su resurrección, su muerte y su resurrección. Lo cierto es que nosotros también estamos rodeados de señales y tantas veces no queremos verlas. Y Dios nos da señales a nuestra vida y tantas veces no queremos verla. Porque el hecho de ver un sol radiante ya es una señal de que Dios está ahí bendiciéndonos. Ahora bien, sí me gustaría aclarar de forma rápida qué función tenían y tienen las señales, este tipo de señales que vemos en la primera iglesia. Hoy vemos que hay diferencia. Bueno, hay quien dice que no, que todo debiera ser o debiera seguir igual. Yo creo que la experiencia nos dice que no es igual, lógicamente, que no es igual, que hay diferencia, ¿verdad? Pues hablaremos un poco de esto. En Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4, allí el autor de Hebreos, mirando hacia atrás, dice, versos 3 y 4 del capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Fijaros ahora, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, que ellos
predicaban la palabra y Dios la confirmaba con esas señales. Vamos a Hechos capítulo 14 y verso 3. Escogí así un par de textos, hay muchísimos más, pero fijaros la forma en que lo dice este texto. Hechos 14, 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Está hablando de la predicación, ¿verdad?, de Pablo en su misión. Dice, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Fijaros ahora lo que dice, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Es decir, la función de las señales era dar credibilidad a las palabras. En los dos textos está hablando que las señales confirmaban la palabra que se predicaba. Pero por otro lado podemos pensar que también era dar autoridad a los apóstoles que las hacían. Y esto yo sé que en el campo evangélico suena mal, ¿verdad? Esta autoridad apostólica, pero yo creo que realmente es así, porque los apóstoles tenían que tener una autoridad, fueron las personas que Dios utilizó para el comienzo de la Iglesia y para trazar la doctrina. La doctrina estaba en proceso todavía de ser trazada. Por eso la Iglesia, cuando arranca, dice que perseveraban ¿en qué? ¿En qué doctrina? En la doctrina de los apóstoles, porque eres quien trazaban esa doctrina. Ellos necesitaban, de alguna forma, demostrar que tenían autoridad. En este sentido, ¿verdad? Que Dios les daba autoridad. Y las señales que hacían era también. Ahora, obviamente había más personas que hacían señales, no solo los apóstoles. Y eso lo vemos también en la Escritura. Pero estaba confinado a algunas personas que Dios daba ese don. Obviamente me estoy posicionando en un aspecto teológico que se llama cesacionismo. Es decir, hay quien cree y yo personalmente pienso que hoy Dios no utiliza este medio, pero básicamente porque no le hace falta. Cuidado, eso no quiere decir que no haga milagros, ni que haga señales en nuestra vida, ni que haga, por supuesto que las hace, pero no lo utiliza en la forma que lo hacía entonces. Ahora, hay que respetar a otros hermanos que, como sabéis, piensan que no, que Dios sigue y puede seguir actuando de la misma forma. Es total respeto, ahora personalmente no lo comparto. Ahora bien, volviendo a los hechos, al libro de los Hechos, capítulo 9, parte final, estas dos señales que hace Pedro, ¿qué función tienen en el libro? Y yo estaba leyendo y pienso que tienen mucho que ver con lo que viene a continuación, en el capítulo 10. En el capítulo 10 ocurre algo muy importante, y es que por mano de Pedro Dios va a manifestar que la gracia de Dios es universal. Bueno, ya la había manifestado, ya desde Abraham, pero está claro que tenía que manifestarlo. Pedro mismo le costó creerlo, como sabéis. Y él se da cuenta en un momento que dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces el capítulo 10 de Hechos es muy importante. Llega el Evangelio a los gentiles. No solo eso, el Espíritu Santo también. Y quedan todos asombrados. Los judíos dicen, no, pero el Evangelio es para nosotros, que somos el pueblo escogido. Pero Dios le dice, no, el Evangelio es para todas las naciones. El capítulo 10 de Hechos es importantísimo. Y es importantísimo que lo hiciera a través de Pedro, no a través de Pablo, que era, como sabéis, el que predicaba a los gentiles. Pedro era el que predicaba a los judíos, pero a través de Pedro tenía que Dios usarlo para mostrar que el Evangelio es universal. Esto, si el Señor lo permite, lo estudiaremos el próximo domingo. Pero es importante pensar que Pedro se iba a presentar delante de un centurión, un hombre importante, a unos 50 kilómetros más o menos arriba de Jope. Iba a su ruta. Cornelio se llamaba este hombre. Y yo pienso que pensaría Cornelio, bueno, ahí viene este hombre, este pescador, sin demasiada cultura. ¿Qué me va a enseñar a mí? Pero sin embargo, seguramente, porque estas noticias corrían, el criado de Cornelio le dijo, oye, ¿sabes lo que pasó en Jope? Una mujer muerta, y bien muerta además, resucitó. Y a través de este hombre que viene, de Pedro. ¿Sabes lo que pasó con aquel paralítico que era conocido allí en Lida? Eneas, pues se curó también. No había tanta distancia. Seguro que estas noticias corrían. Lo que estaba haciendo Dios también en esto es dar autoridad a Pedro. Entonces Cornelio decía, ah, caramba, viene Pedro. Este hombre, la mano de Dios está sobre él. Dios está haciendo grandes cosas a través de él.
Entonces las señales también tenían este objetivo, dar autoridad a los apóstoles, dar autoridad apostólica. Y cuando se presenta Pedro delante de Cornelio, seguramente, esto estoy elucubrando yo, porque el texto sabemos cómo es y lo que dice, pero ya Pedro había escuchado, ya Cornelio habría escuchado. Pedro era un hombre que estaba Dios obrando, haciendo milagros tremendos a través de él, tenía autoridad. Y lo que iba a decir, Cornelio lo iba a escuchar atentamente. Y por eso creo yo que están aquí estas señales, para decir que Dios, ahí va Pedro. Y Pedro no es cualquiera, Pedro es un hombre sobre el cual está mi mano poderosa. Dios daba credibilidad y autoridad a los apóstoles a través de las señales. Esto era muy importante para ellos, por supuesto, como dije antes, que tenían que trazar la doctrina, para que no hubiese dudas de que eso venía de parte de Dios. Hoy en día no hace falta, porque tenemos la doctrina completa, tenemos la escritura cerrada, no necesitamos más apóstoles, aunque hay quien cree y quien se dice apóstol, no necesitamos en este sentido más revelación nueva, porque la revelación está completa. Pero en aquel entonces necesitaban autoridad los apóstoles. Fijaros que el apóstol Pablo mismo, que era el más uno, había 12 apóstoles más uno, ¿verdad?, que era el apóstol Pablo, ese que Pablo dice como un abortivo, dice de sí mismo, ¿no?, que apareció ahí como casi quien no quiere la cosa. Él mismo tiene que dar razón de su apostolado y utiliza también las señales y los prodigios, porque fijaros lo que dice en 2 Corintios 12, él, como sabéis, en muchas ocasiones tiene que defender su apostolado. Y en parte, humanamente hablando, tenemos que pensar que es lógico que mucha gente lo pusiera en duda, porque ni había estado con el Señor, ni cumplía todos los requisitos, apareció después, dice que se cayó, que había una luz. Bueno, la gente podía dudar de él, ¿verdad? Pero fijaros lo que dice allí, con todo, 2 Corintios 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Fijaros cómo el apóstol Pablo defiende su apostolado hablando también que él tiene las señales de apóstol. Es decir, que el apóstol, los apóstoles de Dios en aquel momento estaban revestidos de alguna forma de un poder especial de Dios y tenían los apóstoles el don de sanidades para demostrar que Dios estaba con ellos. Y yo por eso creo que estas sanaciones también lo que hacen es dar esa autoridad, en este caso, al apóstol Pedro. Concluimos entonces, y concluimos con la frase con la que os dije que me gustaría que quedaseis, y yo intentaré quedarme también. Es muy sencilla de recordar. Es cuestión de fe. Hemos visto que las señales sí fueron importantes en su momento, y Dios se las utilizó. Y Dios aún utiliza señales hoy en día para nosotros. Pero no busque señales ni milagros para creer, porque no valieron. En la historia, en muchos casos sí valieron, vemos aquí estos dos ejemplos, pero hemos visto casos en la historia que por ver muchas señales no fueron más creyentes, sino que perecieron por incredulidad. Es cuestión de fe. La Biblia nos dice con claridad de dónde viene la fe. Hebreos 4:2, por ejemplo. Y aquí en este Hebreos 4:2 se está hablando de aquellos que perecieron en el desierto, aquellos que viendo todas las señales que Dios hizo, no creyeron. Está hablando de los mismos. Hebreos 4:2 dice lo siguiente: porque también a nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, fijaros bien, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sí vieron muchas cosas, experimentaron muchas cosas, sintieron muchas cosas, hasta terror, cuando el monte humeaba y temblaba, pero no creyeron porque lo que escucharon no iba acompañado de fe. Es cuestión de fe. Hace pocos días, una persona llorando, decía: quiero creer, pero no puedo. Y la verdad que casi no sabía lo que decirle.
pero solo venía a mi mente esta frase: es cuestión de fe. Lo que nos dice la palabra es que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, y ahí es donde está la fuente de nuestra fe. Obviamente, como sabéis, la palabra dice oír, porque entonces la palabra se oía. Solo la leían unos muy pocos, ¿verdad? Pero hoy en día podemos leerla todos. Hoy en día podemos acercarnos todos a ella. Pero la fe viene por la palabra. Esto es lo que nos dice con claridad la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, amigos y amigas, mi consejo para mí mismo también es pensar en esta frase: es cuestión de fe. Y es que necesitamos poner nuestra fe. No necesitamos ni más señales ni más cosas, necesitamos poner nuestra fe en el Señor. Y nuestra fe la encontramos en la palabra. Que eso nos ayude a buscarla y a que estas sanaciones milagrosas que produjeron la fe, no las necesitemos nosotros, porque no las necesitamos, sino lo que necesitamos es el ejemplo, y creyeron en el Señor. Y poner fe en el Señor es descansar en Él. Muchas veces nos gusta tener todo controlado, y aquellos que son muy de razón, muy razonables, muy de intelecto, les cuesta creer, porque la fe implica un cierto abandono, un cierto descansar. Voy a descansar en ti, Señor. No entiendo todo, pero voy a descansar. No puedes tenerlo todo controlado, pero déjate en el Señor, descansa en el Señor. Acuéstate en el Señor, siéntate en el Señor en ese sentido. Descansa en el Señor, que el Señor nos ayude a depositar este tipo de fe en Él. Vamos a orar y concluimos aquí la reunión. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es asombrosa, y gracias porque vemos cómo tu poder se hace manifiesto de forma tan asombrosa. Y vemos como en aquel momento las curaciones, sanaciones, incluso resurrecciones que hemos visto aquí en la palabra. Pero sabemos, Señor, que hoy tú obras poderosamente de la misma forma, en el sentido de que tú cambias vidas de muerte a vida. Y tú tocas vidas, y sabemos que sigues teniendo el mismo poder. Lo que te pedimos, Señor, es que nos ayudes a entender que la vida cristiana y nuestra vida es cuestión de fe, y que nos ayudes a depositar nuestra fe en ti, como lo hicieron aquellos de Jope, como lo hicieron aquellos de Lida, pero también como lo hizo Cornelio. Ayúdanos a depositar nuestra fe en ti, porque escuchamos, porque leemos, porque recibimos de ti esta palabra preciosa que alimenta nuestra vida. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Te pedimos ahora que nos despidas con tu paz y con tu bendición. Bendigas también aquí en el viaje por esta zona y de regreso a Glenn y su familia. Y te pedimos que nos despidas ahora con tu paz y con tu bendición en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.